es que existe un México dividido a partir de la llegada de López Obrador. Es que México siempre ha estado dividido desde el mismo instante que se conformó aquel ejército insurgente para librarse del yugo español. Los intereses que mueven las masas no son precisamente las masas en sí, sino de unos cuantos que las utilizan para hacerles creer que la lucha emana del pueblo, con el pueblo y para el pueblo, aunque las regalías y reparto, rara vez el pueblo está presente. El pasado 1 de julio del año 2018, para un poco más de 30 millones de mexicanos, México vivió un momento estelar en el ámbito electoral. Y es que los mexicanos se congratularon con el arribo del primer presidente con tendencias de izquierda, que así decidieron creer. Quizás es justificable que después de 2 intentos, el tercero sería el definitivo para el expriista, experredista y hoy morenista Andrés Manuel López Obrador. Las razones fueron muchas. Gobiernos corruptos, impunidad total para la ya conocida clase política y económica privilegiada, saqueo a las riquezas nacionales y la integración inseparable de grupos delictivos que ya son partícipes de las grandes decisiones nacionales. Millones de mexicanos se atrincheraron, no cederían otra oportunidad. Por consecuencia, evitarían darle vida a lo que la sociedad mexicana adjetivó como la mafia del poder. Y todo aquel que avalara a cualquiera de estas corrientes políticas tendría el estigma de la sociedad de ser enemigo del pueblo. Luego entonces solo quedaría una opción por probar. Morena es su nombre, Movimiento de Regeneración Nacional es su significado y todo aquel que buscara un puesto de representación popular por esta nueva corriente política sería única opción de acuerdo a las estrategias de los asesores de campaña del candidato López Obrador. Capturar ese sentimiento y trasladarlo a una elección dio como resultado grandes dividendos políticos y parece ser la última oportunidad para rescatar la democracia mexicana. Y vaya que tuvo su efecto inmediato, a tan solo 4 años de contar con registro como partido político. 53.19% eligieron esta opción y decidieron que el presidente se llamara López Obrador. Mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, suficientes para articular cualquier iniciativa que emane del nuevo Ejecutivo. Con grandes expectativas, los votantes que optaron por esta opción descargan toda la confianza al nuevo gobierno, que define su nueva administración como una cuarta transformación. Sin embargo, valdría la pena prestar atención a aquellos que en sexenios pasados fueron gobierno y hoy se han convertido en oposición. Y de acuerdo a los resultados de la pasada elección, el partido que representará la oposición del nuevo gobierno es la corriente política llamada PAN o Partido Acción Nacional. El nombre del político que representará la hoy oposición se llama Marco Cortés. Actualmente es el dirigente nacional de este partido político. Y hoy abrimos la puerta a un diálogo sobre su percepción, su opinión de este escenario actual y el papel que jugará como oposición, si es que tendrá impacto en el nuevo escenario político que vive México el día de hoy. Marco Cortés, el presidente del Partido Acción Nacional en México, el líder de la oposición que en teoría pudiese amortiguar un poco esto que se puede gestar o no como un gobierno autoritario o como posiblemente las bases o cimientos de aquello que se gestó en el 99 en Venezuela y que nadie tomó en cuenta y que hoy en día están a punto de cumplir 2 décadas. Marco Cortés, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Raúl, a ti y a todos los amigos que nos escuchan. Debo decirte que hay muchas señales de preocupación en México, precisamente de ese estilo dictatorial venezolano que tenemos tan cerca en América y que hoy vemos con mucha preocupación acciones que acercan a México, al menos a su gobierno, con este estilo dictatorial. Primera de ellas fue la invitación que hizo Andrés Manuel López Obrador a su toma de protesta como presidente de la República a Nicolás Maduro, cuando aquí en México, con claridad en diversos sectores, en las diversas encuestas, era no bienvenido, no aceptado un dictador que acaba de ser sancionado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por tener violaciones reiteradas a los mismos, por tener presos políticos y por reprimir con exceso y uso de violencia las manifestaciones públicas. Además, la segunda acción es de último momento, es referente al Grupo Lima, donde 13 de los 14 integrantes de este Grupo Lima en toda América están desconociendo la figura de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, debido a que fue una elección absolutamente ilegal. Y el único país de este Grupo Lima, de estos 14, que no firmó esa solicitud para que no asuma la presidencia Nicolás Maduro, el único país que no lo hizo lamentablemente es México, por mandato de Andrés Manuel López Obrador.
El Partido Acción Nacional parte de casi 16 millones de votos en 2000 cuando se elige al señor Vicente Fox. De ahí disminuye un poco la votación, pero sigue manteniendo la presidencia con Felipe Calderón con 15 millones. En el 2012 la votación al Partido Acción Nacional para la presidencia fue de aproximadamente 12.732.000. Ya en el 2018 pues disminuye y se convierte en 12.610.000 votos. Antes de ser presidente del Comité Nacional del PAN, ¿qué te dejan ver estas cifras para poder analizar el contexto que vive México actualmente? El PAN, la tendencia a disminuir en las votaciones presidenciales a partir del 2000 hasta el 2018. ¿Cómo define Marco Cortés estos números? Lo que es más que evidente, Raúl, es que Acción Nacional, cuando arriba el gobierno en el año 2000, no logró concretar el cambio ofrecido. En el 2006 apenas ganamos, como bien relatas, y no logra concretar los avances, la generación de empleo ofrecido, y ya para el año 2012 ya no nos alcanza. Y como bien lo relatas, llevamos 18 años de caída en la votación del PAN a nivel elección presidencial. ¿Qué debemos hacer? Pues corregir. ¿Qué debemos hacer? Aprender de los errores. ¿Qué debemos hacer? Impulsarnos desde nuestros gobiernos municipales, estatales, para convertirnos nuevamente en la alternativa. Hoy gobernamos 12 estados, hoy gobernamos más de 470 ayuntamientos, somos la primera fuerza de oposición en México, y desde ahí Acción Nacional debe resurgir, pero en base a sus resultados, en base a sus postulados, que tienen que hacer sinergia con la gran mayoría de los mexicanos. Ese es el reto que hoy enfrentamos y que enfrentaremos este año 2019 también en 6 estados donde tendremos elecciones. En el ámbito legislativo, a mí me impresiona también la tendencia a la disminución, y me gustaría que me dijeses, con este capital político como el líder de la oposición, que puede ser un contrapeso a López Obrador. Te cuento, en el 2009 se contaban con 147 diputados, 2012 aproximadamente 114, 109 en 2015, y creo que ahorita, si no me equivoco, Marco, estaríamos en aproximadamente 80-81 diputados del Partido Acción Nacional. Me hablas de un partido que gobierna 2 estados y 470 municipios. Con ese capital político, Marco, y aún cuando sabemos la incertidumbre que genera tener 81 diputados en una Cámara que la configuran 500 y que la mayoría sigue siendo de Morena, ¿cuál va a ser tu accionar como presidente del Comité Nacional del PAN? Y sobre todo, eso que dices que se ha perdido desde el 2000 y que no lograron concretar ni en el 2000 ni en el 2006, y por consecuencia el castigo viene desde el 2012, que los mandan a ser la tercera fuerza política de este país. ¿Cómo hacer contrapeso con este capital político que tienes actualmente, Marco Cortés? Tendremos que hacer valer nuestra fuerza de oposición, que somos la primer fuerza de la misma, y hacer una convocatoria a las demás para lograr construir una tercera parte en el Congreso de la Unión, en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores, y evitar reformas constitucionales que transgredan las libertades, la autonomía de los poderes, que transgredan cualquier control del propio Estado, que lastimen la democracia, los derechos y libertades. Ese va a ser el reto que tendremos en Acción Nacional: evitar reformas constitucionales que lastimen el entendimiento de una república que tiene entidades autónomas, municipios libres, y nuestro reto será que cualquier ley federal que se aprueba con mayoría simple, que Morena la tiene, y que contravenga la Constitución, se presenten las respectivas acciones de inconstitucionalidad para que sea la Corte quien en última instancia resuelva si tenemos razón o no la tenemos. ¿Cómo define las contradicciones del actual mandatario cuando en su momento, en las diferentes fases que consideraron que era un fraude el 2006, las elecciones de Felipe Calderón, que gana a López Obrador, y que bueno, la implementación del uso del ejército era una crítica excesiva hasta la misma contienda electoral del 2018, y hoy nuevamente vuelve a constituir, pero con otro nombre, ¿no? Con otra nomenclatura, que se llama Guardia Nacional, que a final de cuentas es la militarización? Pero cuando yo observo eso, bueno,
esas incoherencias es más que conocidas por los mexicanos. Pero ¿qué pasa cuando yo escucho al Partido Acción Nacional que critica la militarización, cuando en el contexto y en el fondo pues posiblemente fue aplicado por Felipe Calderón? ¿Qué opinas tú de eso? ¿No será que también caen en una contradicción, Marco? Esto inició, Raúl, en el sexenio de Felipe Calderón, se mantuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El ejército en las calles, sin duda, queda claro que no resolvió el problema. Hoy, en esta coyuntura y en este momento, no podremos entender el regreso inmediato, pero sí gradual, sí planeado, y es lo que nosotros no compartimos de la iniciativa de la Guardia Nacional, que pretende la permanencia del ejército en las calles para que se conviertan estos los primeros respondientes. Nosotros no estamos de acuerdo con la iniciativa porque no habla del fortalecimiento de las policías federales locales, del fortalecimiento de los ministerios públicos federales y locales y de la búsqueda de la correcta procuración de justicia, donde haya antes capacidades de investigación para que entonces el Poder Judicial tenga más elementos para resolver y que quien haya cometido un delito pague por ello. Esto es lo que debe resolverse en nuestro país. No lo resolvieron ciertamente los dos sexenios anteriores, y ahora el planteamiento que preocupa es que se buscaría tener ya de forma permanente al ejército siendo los responsables de la seguridad, y en ningún país democrático en el mundo ocurre que el ejército es el responsable de dar seguridad, son los civiles. Por eso nuestro planteamiento es que sea solamente una medida temporal y que de forma gradual y ya planeada regresen los militares a sus cuarteles mientras se están fortaleciendo, como ya dije aquí, las policías, los ministerios y sus capacidades. De esa forma, Acción Nacional podría buscar un encuentro y un cómo sí impulsar la figura que se está implementando en Guardia Nacional, no como está pretendiendo hacerlo el Ejecutivo, porque ahí lo que nosotros vemos es literalmente la militarización de la seguridad. Marco Cortés, hablando de estrategias, déjame partir de una realidad y quiero que seamos lo más sinceros. Yo me pregunto, dentro de las entrañas de las mismas organizaciones políticas, sin descartar, claro está, el Partido Acción Nacional, esas cúpulas que se gestan, esos grupos de poder que a veces se convierten en una fractura para las mismas organizaciones políticas, partiendo de la posición que tuvo alguien que pudo contrarrestar 70 años del Partido Revolucionario Institucional cuando llega Vicente Fox, pero que curiosamente lo vimos en una metamorfosis que después avala no a la candidata del Partido Acción Nacional en la contienda del 2012, sino que avala al candidato del PRI. Y eso nos deja ver cómo se incrustan los grupos de poder en las diferentes organizaciones políticas. Cuando se toma la decisión de emprender un frente, Marco, en el 2012, y te pregunto a ti porque fuiste artífice o parte medular de la campaña de Ricardo Anaya, ¿cómo concebir ante una ciudadanía que tú puedes hacer alianza con un partido que en teoría es antagónico a ti, que es el Partido de la Revolución Democrática? ¿No concebiste que desde ahí el planteamiento fue un error mercadotécnicamente hablando? Sin duda no funcionó. La suma de los partidos no se dio aritmética, de hecho fue muy reducida. Hubo más votos para estos partidos, para diputados federales, para senadores, que para presidente de la República. Es claro que en términos generales no gustó, y tal vez no gustó porque no hablamos con claridad cada uno de los partidos de los temas que buscamos impulsar. Acción Nacional tiene que ser claro en sus temas. Nosotros debemos decir con claridad y con fuerza que estamos a favor de la familia, que estamos a favor de la vida, que tenemos principios y una doctrina que enarbolamos y tenemos que impulsar. Eso es lo que desde mi punto de vista faltó. La alianza pudo haberse hecho, pero sin negar, sin claudicar, sin ocultar nuestros principios, nuestras convicciones. Y por eso nuestras banderas ahora estarán altas y claras, diciendo exactamente lo que somos, lo que pensamos, más allá de alguna alianza electoral que en una suma pueda resultar competitiva para hacer frente a una realidad. Tendremos que tener mucho nuestra claridad de los temas que nos unen, más allá de cualquier alianza electoral, tener claridad de los temas de cada partido y los que impulsaríamos en el Congreso o en las cámaras locales electorales.
Cuando tú ves en el escenario, o viste en el escenario, inclinaciones o tendencias, personajes que fueron emblemáticos en el Partido de Acción Nacional, hablo de Tatiana Cloutier, por así mencionarte, hablo de Manuel Espino, el mismo personaje que va a estar designado en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y hablo también de algunos diputados que pertenecieron a Acción Nacional. ¿Cómo define estas metamorfosis de individuos que se articularon, que encontraron una carrera política en las entregas de Acción Nacional y que, bueno, en esta coyuntura definen argumentando que ha perdido los principios esta organización y deciden incursionar en otra? Pues que el PAN es una institución pública abierta a los ciudadanos, abierta para entrar, abierta para salir, y que está en ella quien cree que es el instrumento adecuado para mejorar a México. ¿No se partiría de una depuración? Digo, mantener los principios y depurar a... Yo buscaré, Raúl, una inclusión, una suma, un crecimiento. ¿Crees entonces tú en la configuración que se da en Morena, donde se le dé el arribo a todos? Porque cuando se le dé el arribo a todos, Marco, no son los 30 millones de individuos que votaron. Se le dé el arribo a aquellas personas que de una otra manera jalaban un sector de la población, pero no tienen ni la más remota idea ni los principios ni las bases para sustentar lo que en teoría ellos vendieron a una población. Por ejemplo, a estas alturas, cuando escucho a Tatiana Cloutier una y otra vez argumentar sus puntos de vista, la he encontrado en mínimo 10 contradicciones que no me dejan ver una realidad, que ustedes pertenecen a la mafia del poder. ¿No crees que la inclusión de esa nueva apertura que da Acción Nacional también tiene que estar sometida a los principios y bases, y que no encuentren algunos que puedan ser desplazados de algunas otras organizaciones políticas un espacio para seguir creciendo? Por supuesto que sí. De hecho, yo veo que es completamente necesario abrir espacios para que todo el mundo vea en el PAN la forma de poder participar, de poderse incluir. Y respecto de la inclusión, sin ningún tipo de criterio y afinidad ideológica que se hizo en Morena, yo estoy seguro que en ese pecado llevarán la penitencia ahora en el desempeño del gobierno federal. Dime una cosa, Marco, cambiando el escenario y nos vamos a política internacional, ¿vale? Diplomacia del México de hoy. Los mexicanos tienen una confrontación constante, y no nada más del gobierno del actual Andrés Manuel López Obrador, sino todos los gobiernos predecesores. Un presidente impredecible, un presidente que sabe de antemano que le apuesta al tema migratorio como el punto de partida para poder enfrentar todos los desafíos y tener cautivo a su electorado. Pero por consecuencia, dice la gente que hay cierta afinidad entre los dos. Desde mi punto de vista, al contrario, es antagónico este proceso y nos deja ver futuras confrontaciones que habrán de convertir a México, aunque no lo digan explícitamente en papel, el tercer país seguro. Te lo explico, Marco. El tercer país seguro es una cosa que nos preocupa mucho a los mexicanos que vivimos en el extranjero, y el tercer país seguro es simplemente que sea México la extensión de una patrulla fronteriza, donde te vende la idea de que con una inversión en la frontera sur de México habrá de amortiguar los flujos migratorios, cuando a final de cuentas estás comportando un país sometido a los designios del vecino del norte. ¿Qué opinas tú de eso? Yo creo que Estados Unidos está pretendiendo tener control más allá de sus fronteras, y en México debemos de pensar primero en los mexicanos y por supuesto en segundo término en todos aquellos que estén en nuestro país y garantizar los derechos humanos. Pero primero los mexicanos. Debemos de pensar en todo el proceso que significa esta caravana migratoria, de dónde se origina, quién la financia, quién la provoca. No es alguna causa simple. Hay en México quienes pensamos que fue orquestada desde allá, desde los Estados Unidos, para que justificara el presidente Donald Trump esa posición de construir un muro, que por cierto, reconocemos al Partido Demócrata que en la Cámara de Representantes ha el recurso que Donald Trump ha solicitado para construir un muro que de nada serviría, además, solo en distanciar a dos países hermanos. Por ello es que creo que la intencionalidad es la de justificar su dicho de campaña y la de eventualmente tal vez preparar una eventual elección en donde Donald Trump buscaría nuevamente elegirse como presidente en los Estados Unidos. Yo veo ahí una intencionalidad clara, una provocación, porque no es un hecho aislado.
no fue algo, es algo que nunca había ocurrido y que no se hizo solo, que está con la clara intencionalidad de generar preocupación en los Estados Unidos y buscar justificar entonces los dichos del entonces candidato y el presidente. Aquí existe una población de aproximadamente 37.5 millones de migrantes de origen mexicano, de sea de primera o segunda generación. Total que casi 40 millones de mexicanos fuera de sus fronteras, nada más en Estados Unidos. Hace unos días, el gobierno actual designa como encargado del Instituto de Mexicanos en el Exterior a una persona cuyo nombre es Roberto Valdominos, que en teoría se define como un filósofo activista, pero que no tiene nada que ver con el conocimiento implícito que significa ser migrante en este país. Se acaba de lanzar una campaña buscando que en el mismo gobierno que soporta su poder en el pueblo, para el pueblo y con el pueblo, pues la designación sea a un migrante, sin importar el nivel académico, porque sabes una cosa, el conocimiento del tema migrante es quien lo vive cuando es migrante y por consecuencia sabe las necesidades y tropiezos que tiene. Cuando se hablan de vicios de poder, y no descarto ni al PRI ni al PAN, Marco, debo de decirte que pareciera que en esta cuarta transformación están repitiendo los mismos vicios que el gobierno de Fox, que el gobierno de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y por consecuencia López Obrador hace réplica a los mismos. ¿Qué opinas tú del tema migrante y específicamente de la designación de un individuo que no tiene ni la más remota idea de lo que es el tema migrante, sino que se acercó nada más para promocionar el voto y que hoy es designado como director, según Marcelo Ebrard, del Instituto de Mexicanos en el Exterior? Pues es una pena que no sea gente que conozca, que haya vivido la realidad, que se vean los zapatos de un migrante. Yo no puedo entender a Estados Unidos y los mexicanos. Cuando tú vas a los Estados Unidos, quien te recibe en el restaurante, quien te atiende, quien te recibe o te atiende en el hotel, son mexicanos. Mucha de la mano de obra son mexicanos y es gente muy comprometida también con el país vecino, con los Estados Unidos, y que aporta su esfuerzo, su trabajo, y que hoy está comprometido también con su país. Y tampoco podemos entender a México sin los Estados Unidos. Ya hay una hermandad, ya hay una familiaridad, hay una necesidad, hay una colaboración, hay una comercialización permanente, y por ello es que la relación entre los migrantes, entre los países, debe hacerse con gente profesional, seria, que entienda, que comprenda, que sea sensible y que busque que esos lazos se estrechen, que esas afectividades se unan, y entonces que estos países que geográficamente están unidos sigan estándolo también por muchas otras razones y que son ventajosas para ambos países. Marco, ¿cómo quitarte el estigma de que ustedes ante millones de mexicanos, llámale por furor, llámale por emoción, llámale porque no cubrieron las expectativas de los gobiernos anteriores? ¿Cómo y de qué manera quitarte el estigma de un gran sector de los mexicanos que considera al PAN, al PRI, al PRD el ícono emblemático de la corrupción? No, pues haciendo lo correcto, señalándola cuando la haya, corrigiendo los errores en nuestros gobiernos, y también buscando que se aplique la justicia y que no haya impunidad. Ese va a ser el gran reto y lo buscaremos implementar con toda fuerza. Puebla, ¿qué va a pasar en Puebla, Marco? Es un proceso que estamos abordando en estos días, sin duda muy complejo. Teníamos ya una gobernadora en funciones. La Constitución marca que tendrá que haber elecciones en máximo 5 meses. Tendrá que haber un gobernador interino mientras tanto, y buscaremos construir las mejores condiciones para que Acción Nacional refrende lo que ya había ganado. En 3 años se evalúa la función de López Obrador. ¿Crees que la sociedad tenga la capacidad, si no cubre las expectativas, de no aceptar la continuidad? ¿O esperas el pronóstico de la instalación de una nueva oligarquía de poder en México? No hay todavía aprobada una ley, una reforma constitucional que marque esto. Es algo que está todavía en discusión, el plebiscito del referéndum. Nosotros vemos que el gobierno de Andrés Manuel está cometiendo errores constantes, permanentes, que le costan a todos los mexicanos, como cancelar la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que está costando una grandísima cantidad de dinero tirado a la basura. Ahora estamos viviendo un desabasto en ciertos estados de la República de combustible por una mala estrategia y mala implementación de la misma. Es un gobierno que está mostrando incapacidades
y errores que nos están costando a todos los mexicanos. Nosotros apostaremos a que le vaya bien al presidente, aún siendo de oposición, porque si le va bien al presidente nos va bien a todos los mexicanos, pero asumiremos nuestra responsabilidad como principal fuerza opositora, que construya, pero que además señale con claridad aquello que no está bien, porque ese es nuestro papel, de hacer contrapeso del poder, de generar equilibrios y de darle voz a millones que no se ven representados y que no están satisfechos con las decisiones del actual gobierno. Enumérame 3 cosas positivas que veas del actual gobierno. Yo te diría que está en ciernes, que es un gobierno que inicia con complejidades. La cosa más positiva no la han hecho de forma adecuada, que es que ha sido un gobierno que hace consultas aparentes, que escucha a la gente, pero que yo te diría que esa buena intencionalidad no está bien implementada, sino todo lo contrario, está amañada, que es algo que pudiéramos destacar como positivo, pero mal implementado. Lo otro es la intencionalidad de que se controlen privilegios y sueldos. Sin embargo, también veo que su implementación no está siendo la correcta, porque se están generando gastos innecesarios en otras cosas, y entonces de nada sirve el esfuerzo como la descentralización de ciertas oficinas de gobierno que van a generar gastos burocráticos innecesarios y que van a generar el desplazamiento también necesario para la toma de decisiones, que vemos que puede ser no funcional. Entonces, por un lado, una buena intención, por otro, una mala ejecución. Marco Cortés, Raúl Ventura te agradece esta charla, esta entrevista, y ojalá también les dé seguimiento a esta propuesta ciudadana de migrantes, la imposición a los mismos vicios de los partidos anteriores para que el director del Instituto Mexicano del Exterior, ojalá tenga eco en la corriente tuya, pudiese llegar también a través de tu grupo parlamentario, que esto le corresponde a un migrante entre los millones que están con la capacidad para desarrollar esa función tal y como debe ser la representación de los migrantes. Con mucho gusto, Raúl, y un placer saludarte a ti y a todos los. Gracias, Marco Cortés. Fuerte abrazo. Hasta luego.